Y el título de esta lección, si quieres poner en tus notas, es Entendiendo el arrepentimiento. Entendiendo el arrepentimiento. No sé si vamos a poder terminar esta lección esta noche, no creo, pero tal vez mañana en la noche vamos a terminar. Pero vamos a estar hablando sobre entendiendo el arrepentimiento aquí en la lección 4, ¿no? Entonces, quiero empezar dándoles las definiciones una vez más de dos de las palabras que hemos visto. En todo este estudio, una de las cosas más importantes que estamos viendo es la diferencia entre un verdadero arrepentimiento, qué es un verdadero arrepentimiento y qué es solo remordimiento, qué es solo una emoción, qué es solo, perdóname Señor, pero quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo, que no hay un cambio en nuestras vidas, no hay un cambio en nuestra forma de pensar, no hay un cambio en nuestro comportamiento. Y una de las cosas que estamos viendo es que un verdadero arrepentimiento implica un cambio de naturaleza en nosotros, implica un cambio de comportamiento, implica y significa que cambiamos y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Porque para muchas personas es solo un remordimiento y nos sentimos mal, pero no hay un cambio en nuestras vidas, no hay un verdadero cambio. Seguimos haciendo lo mismo. Entonces un verdadero arrepentimiento implica un cambio, ¿no? Entonces, es una de las palabras que hemos visto, es metanoia. Si no tienes en tus notas, si quieres tomar esta nota. Metanoia, que es una de las palabras traducidas a arrepentimiento, pero la definición de esta palabra es dar la vuelta. La definición es dar la vuelta. Y también significa cambiar la mente de uno, ¿no? Está hablando entonces de cambiar nuestra forma de pensar. Esa es la palabra metanoia, ¿no? Entonces, es una palabra griega. Y la otra palabra que hemos estudiado, una de las otras palabras, metamelomai, si quieres tomar nota de eso también. Metamelomai, que significa remordimiento. ¿Por qué es importante estudiar las palabras hebreas y las palabras griegas que encontramos en la palabra de Dios? Porque esos son los idiomas originales en los cuales la palabra de Dios es escrito, ¿no? Entonces, cuando estudiamos esas palabras, esos dos son palabras griegas, pero en la palabra de Dios vamos a ver esas palabras traducidas a arrepentimiento. Cada una de esas palabras, esas dos palabras vas a ver en tu Biblia, en varios pasajes, vas a ver la palabra arrepentimiento. Entonces, ¿cómo vamos a saber entonces, si estamos leyendo un pasaje y dice que alguien se arrepintió, cómo vamos a saber si es un verdadero arrepentimiento, si había un cambio en la persona, o si solo era remordimiento y emoción, y no un verdadero arrepentimiento? Por eso tenemos que estudiar las palabras griegas y ver si está hablando de un verdadero arrepentimiento o si es solo remordimiento, ¿no? Entonces, eso es clave en lo que estamos viendo. Hemos visto algunos pasajes, vamos a estudiar más pasajes sobre la diferencia y ejemplos también de personas que se han arrepentido genuinamente y otras personas que no se han arrepentido genuinamente. Y uno de los ejemplos más grandes es Judas, cuando dice que Judas ha visto que Jesús ha sido condenado, dice que ha devuelto la plata y tenía un corazón arrepentido, pero la palabra es metamelomai, entonces en Judas solo era un remordimiento, porque no ha sucedido, no había un cambio en él, no había un cambio en su comportamiento, no había un verdadero arrepentimiento. Otro ejemplo es el joven rico, que Jesús dice, la única cosa que te falta es tienes que vender todas tus cosas a los pobres y ven y sígueme. Y dice que él se fue triste. Entonces era una tristeza que no ha producido un verdadero arrepentimiento en su vida, era solo remordimiento. Y no había un cambio en su vida, ¿no? Entonces, lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a seguir viendo en todo este manual hay dos tipos de arrepentimiento. Uno es sentirnos mal por una situación, o puede ser, como estamos viendo, remordimiento solo porque nos han atrapado en el pecado, porque muchas personas se sienten mal recién cuando han sido atrapados en el pecado. Entonces, cuando alguien, y son expuestos en su pecado, recién sienten mal, y es un remordimiento muchas veces solo porque alguien nos ha atrapado en el pecado. Entonces nos sentimos mal por una situación, pero no hay un verdadero cambio en nuestras vidas. Pero también hay un arrepentimiento genuino y real que produce un verdadero cambio en nosotros.
¿Cuál es la definición del arrepentimiento? Como les estoy diciendo, es un giro de 180 grados. Estamos caminando en una dirección, estamos caminando en pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestro pecado y damos la vuelta, ¿qué significa la palabra? Damos la vuelta, empezamos a caminar en la otra dirección. Y una de las cosas hermosas que estamos viendo es que Dios constantemente nos está llamando hacia Él. Y cuando estamos más cerca a Él, ¿sabes? Estamos más lejos del pecado. Entonces quiere llamarnos a Él para que podamos estar más lejos del pecado. Y Él quiere poner una separación entre nosotros y los pecados en nuestras vidas. Como les estoy diciendo, el enemigo también quiere poner distancia entre nosotros y Dios. Pero Dios quiere poner distancia entre nosotros y nuestro pecado. Hay dos tipos de arrepentimiento. Uno es solo remordimiento, es solo una emoción, no hay un verdadero cambio en nuestras vidas. El otro es un verdadero cambio. Vamos un momento a Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Voy a empezar en el versículo 1 para leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Por cuando tenemos y somos renovados en nuestra forma de pensar. Empezamos a pensar diferente. Dejamos que la palabra de Dios puede cambiarnos y puede cambiar nuestra forma de pensar. Ese es un verdadero arrepentimiento, un cambio en nuestra forma de pensar. Había muchas veces, muchos ejemplos en mi vida cuando estaba yo en un pecado y solo era un remordimiento, solo quería decir perdóname Dios y seguía haciendo lo que estaba haciendo. Pero había otros momentos cuando sí era un verdadero arrepentimiento y he dejado de hacer lo que estaba haciendo. He llegado al punto donde todos tenemos que llegar a odiar el pecado en nuestras vidas y muchas veces es difícil para nosotros. Si somos honestos y realmente podemos revisar nuestros corazones, no odiamos muchas veces los pecados en nuestras vidas. Todavía en un lugar en nuestro corazón queremos seguir pecando, queremos pedir perdón y sentimos mal, pero solo es un remordimiento muchas veces. No es un verdadero cambio, no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando empezamos a pensar diferente, empezamos a tomar decisiones diferentes y experimentamos otros resultados en nuestras vidas. Me gusta dar este ejemplo porque es algo muy importante y creo que puede cambiar nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede una vez más? Las personas, si no te gustan los resultados de tu vida, ¿por qué está sucediendo todas esas cosas en mi vida? No entiendo. La tendencia humana que tenemos es cambiar nuestras decisiones. Tengo que decidir diferente. Tengo que decidir otra cosa para tener otro resultado, pero creo que tal vez has visto en tu vida, yo he visto en mi vida, no sé cuántas veces, aún tomando otra decisión, termino en lo mismo muchas veces. Porque yo no estoy cambiando. Estoy tratando de solo cambiar la decisión, el lugar, el ambiente, pero el mismo resultado. Lo que tenemos que entender, no solamente cambiar nuestras decisiones, tenemos que cambiar aquí nuestra forma de pensar. Y cuando cambiamos y somos, como dice este pasaje en Romanos, renovados, ¿no? En nuestro entendimiento, en nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento, otra forma de pensar produce otras decisiones que produce otros resultados, ¿no? Entonces no solamente es cambiar las decisiones, es cambiar nuestra forma de pensar y cuando tenemos otra forma de pensar empezamos a decidir diferente y todo cambia en nuestras vidas. Pero estamos hablando del arrepentimiento de obras muertas. Si ustedes recuerdan, han visto aquí en el tabernáculo, el primer mueble que tenemos aquí en el tabernáculo, en el atrio exterior, es el altar de bronce, el lugar de sacrificio. Este lugar representa la revelación espiritual para nosotros, sí representa el sacrificio de Jesús en la cruz,
Y es el lugar del arrepentimiento para nosotros, donde nos arrepentimos, donde empezamos nuestro caminar y nuestro viaje con el Señor. Hay muchas otras cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero como estamos diciendo, el primer paso hacia Dios es el arrepentimiento. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos para empezar a tener comunión con Él. Y sí es una experiencia que hacemos cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, pero todavía hay residuos del pecado en nuestra alma. Entonces el arrepentimiento no es algo de solo una vez, es un estilo de vida. Es algo que tenemos que hacer constantemente cada día de nuestras vidas. Deberíamos estar arrepintiéndonos o regocijándonos. No, entonces es el primer paso hacia Dios, es el primer mueble aquí en el tabernáculo, el altar de bronce. Entonces nos habla del arrepentimiento, nos habla de nuestra salvación inicial, nuestra justificación. Entonces hay dos tipos de arrepentimiento. Hay dos tipos de tristeza o pena o aflicción y vamos a ver eso. Hay dos tipos de tristeza y vamos a ver eso en esta lección. Hay una tristeza que viene de Dios y también hay una tristeza que viene del mundo. Hay una pena de parte de Dios y vamos a entender eso más. Y hay una pena del mundo. Entonces el arrepentimiento es el primer paso hacia el Señor. Vamos a Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículos 3 a 5. Puedes tomar nota, versículos 3 a 5. Lucas 13, 3 a 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿no? Entonces tenemos que dar la vuelta al pecado en nuestras vidas. Tenemos que arrepentirnos, implica dar la vuelta a los pecados. Hay un pasaje precioso después de la resurrección de Jesús. Si quieres leer este pasaje en Juan capítulo 20, en Juan capítulo 20, cuando María va para ver el sepulcro, que por si acaso el sepulcro habla de un lugar de muerte, también puede representar un lugar el lugar de recuerdos, es lo que significa la palabra, pero es un lugar de muerte, pero dice que María ha ido al sepulcro para tratar de encontrar a Jesús, y cuando Jesús está ahí y aparece a ella, dice la palabra que para verlo a Jesús, ella tiene que dar la espalda al sepulcro. Es como que Jesús está ahí atrás, ella ha ido al sepulcro, a un lugar de muerte, para ver dónde está Jesús. Pero Jesús está en otro lugar. Y para poder verlo a Jesús, ver su rostro, ella tenía que dar la vuelta al sepulcro, a un lugar de muerte para poder verlo nuevamente. Es dar la vuelta a nuestro pecado, ¿no? Que nuestro pecado quede atrás y podemos verlo. Hay otro nivel de revelación también, si significa un lugar de recuerdos, si que significa viviendo en nuestro pasado. De una cierta manera María tiene que dar la vuelta, tiene que olvidar, como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Entonces, de una cierta manera, tenemos que dar la vuelta y olvidar lo que queda atrás, no vivir en el pasado, olvidar lo que queda atrás para proseguir hacia adelante, para ver dónde está Jesús, para ver su rostro, porque Él también es un Dios vivo. Amén. Entonces, es dar la vuelta, ¿no? Entonces, si no nos arrepentamos, como vemos en este pasaje, vamos a perecer. Pereceremos, ¿no? Entonces, Dios no quiere, su palabra dice, Dios no quiere que nadie perezca, pero la manera de acercarnos a Dios es a través de un arrepentimiento verdadero, a través de un arrepentimiento real, algo genuino. Entonces es absolutamente el primer paso que tenemos hacia el Señor Jesús. Vamos a Juan 3, Juan capítulo 3, puedes tomar nota de versículos 3 a 5. Juan 3, de 3 a 5. Eso es cuando Nicodemo, si has leído esa historia, Nicodemo va en la noche para preguntarle al Señor Jesús,
Era uno de los principales de los judíos, dice la palabra. Empezando desde el versículo 1, en Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿De qué significa eso? Es algo hermoso, porque estaba explicándoles la semana pasada, creo, un poco de la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Jesús dice, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y si vemos el modelo de tabernáculo, cuando nacemos de nuevo, recibimos aquí al Señor Jesús en el altar de bronce. Eso es lo que representa nuestra salvación inicial, nuestra justificación. Recién cuando llegamos aquí podemos ver con nuestros ojos todas esas otras cosas que nos faltan, que representa todo el reino de Dios y esos principios que Dios quiere que estén operando en nuestras vidas. Pero tenemos que nacer de nuevo para poder ver todo lo que está por delante de nosotros. Tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo? Entonces dice después, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente hay una revelación espiritual cuando decimos, he nacido de nuevo en el momento de recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. Versículo 5, respondiendo a Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay una diferencia, entonces es algo precioso. Hay una diferencia en poder ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Y eso implica más sacrificio de nosotros. No podemos entrar en el reino de Dios a menos que hemos nacido de agua y del Espíritu Santo. Lo que tenemos aquí en el lavacro, que representa el agua, que representa la palabra de Dios, y en el candelabro el Espíritu Santo. Entonces también está hablando de la importancia de ser renovados por el agua de la palabra y obvio también ser bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Entonces hay una diferencia en poder. Muchos aquí pueden ver el reino de Dios, pueden ver tal vez que hay más que el Señor quiere en sus vidas, pero no podemos entrar en el reino de Dios a menos que nacemos de agua y del Espíritu Santo, dice, ¿no? Entonces, eso es algo hermoso y precioso para poder entender. Pero el primer paso, una vez más, el primer paso de poder ver el reino de Dios, tenemos que arrepentirnos. Y una vez más, es lo que representa aquí en este primer altar de bronce, en este primer mueble, un lugar de arrepentimiento, porque es el primer paso que hacemos hacia Dios. En Hechos 2, vamos a Hechos capítulo 2, versículos 36 a 38. 36 a 38. Hechos 2, 36 a 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro da su discurso aquí en el día de Pentecostés, da este discurso, muchos reciben la palabra, y ¿qué es lo que sucede después en sus vidas? Después de recibir la palabra, dice, al oír eso, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? Es lo que todo predicador quiere escuchar, o todo ministro, después de predicar y dar su discurso, alguien viene, ¿y qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿No? Quiero algo, quiero responder, es lo que están diciendo. Quiero poner la palabra en práctica, es lo que están diciendo. Están diciendo, varones hermanos, queremos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Qué haremos? Porque ellos han entendido, no solamente es escuchar, no solamente es recibir, es ¿qué voy a hacer ahora en mi vida? Tengo que responder, tengo que hacer algo. Varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Dice, ¿no? Entonces,
Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, hablando primero del bautismo en sangre, cuando recibimos al Señor Jesús, ¿no? Y recibimos el perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablando de dos bautismos en un solo versículo. Hablando del bautismo en sangre, recibiendo al Señor Jesús, y el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Pero dice, ¿qué haremos? Y Pedro dice, tienes que arrepentirte. Es la primera cosa que tienes que hacer. Es el primer paso hacia Dios. El arrepentimiento. Entonces, es no solamente el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, arrepentirnos, es el mensaje de Juan el Bautista, es el mensaje de Jesús, es el mensaje de la primera iglesia, es el mensaje de los primeros discípulos. La primera cosa que tienes que hacer es tienes que arrepentirte para poder caminar con Dios. Entonces, el arrepentimiento, una vez más, significa dar la vuelta. Y esta palabra aquí, arrepentíos, en el versículo 38, es un mandato, no una sugerencia. Entonces es un mandato que tenemos arrepentirnos. Pero estas personas han sentido la convicción de Dios, porque dice que se compungieron de corazón. Entonces, tenemos que ser convencidos en nuestro corazón. Se compungieron de corazón. No solamente se trata de tratar de convencer a alguien en su mente o que entienden algo de una manera intelectual todo el tiempo. Tratamos de también que las personas puedan entender y ser convencidos y sentir la convicción en su corazón. Se compungieron de corazón, dice. No solamente en su mente, no solamente con su inteligencia, con su mente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra en Hebreos 4:12? Vamos a leer este pasaje. Acompáñame a Hebreos 4, versículo 12, hablando del impacto que la palabra de Dios puede tener en nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, y Dios nos convence a través de su palabra. A través de su palabra puede traer convicción a nuestras vidas. Y Él puede ver si es una intención en nuestro corazón o si es un pensamiento. Y puede ver la diferencia. Es la palabra de Dios que puede cortar esos lugares en nuestras vidas. Muchas veces, siendo convencidos o cuando tenemos convicción en solo nuestra mente, solo produce un remordimiento, solo produce una tristeza del mundo o una pena del mundo. Nos sentimos mal por lo que hemos hecho, pero en realidad no hay un verdadero cambio en nuestras vidas. Nos sentimos mal, pero seguimos adelante, haciendo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, nos sentimos condenación muchas veces en nuestra mente, no en nuestro corazón. Entonces, tenemos que dejar que Dios puede moverse, que puede tocar el corazón de la persona. Que puede tocar el corazón de cada persona, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Dice. Estamos en Hechos 2:38. Y Pedro dice, arrepentíos. Las personas dicen una vez más, ¿qué haremos? Queremos responder a la palabra, y por eso el arrepentimiento es el primer fundamento en la doctrina de Jesús. En Mateo 21:32, Mateo 21:32 dice la palabra, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo eso, no os arrepentisteis después para creerle. Después para creerle. Tienes que subrayar eso en tu Biblia. No os arrepentisteis después para creerle. Es la necesidad de arrepentirnos. Por eso, la fe en Dios muchas veces,
y vemos eso en la doctrina de Jesús, viene después del arrepentimiento. Entonces, en vez de solo tratar de creer, muchas veces la primera cosa que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos, porque dicen, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces la fe viene después del arrepentimiento. Arrepentimos y después creemos. Y cuando nos arrepentimos, la fe viene, ¿no? Entonces, la fe viene de Dios, es un don de Dios. Entonces, el primer paso, ¿qué es? Decir, Jesús, necesito ayuda. Te necesito, Jesús. Y Él viene para ayudarnos, ¿no? Entonces, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El arrepentimiento incluso viene antes de que podamos tener fe en nuestro corazón. Entonces muchas personas luchan tratando de creer cuando en realidad tienen que arrepentirse primero y la fe viene, ¿no? Entonces el primer paso hacia el santo y justo Dios. Entonces vamos a Mateo 3, versículo 2. Estamos hablando sobre entendiendo el arrepentimiento. Mateo 3, versículo 2. Versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para disfrutar el reino de los cielos, tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el cielo, es todo lo que tenemos aquí en el modelo del tabernáculo. Entrar en el cielo. No podemos entrar en el cielo sin arrepentirnos. En un momento en nuestras vidas tenemos que decir, Jesús, quiero recibirte como mi Salvador. Perdóname por mis pecados, confieso mis pecados. Podemos arrepentirnos y después entramos en el reino de los cielos. Somos creyentes, ¿no? Entonces, una vez más, es el primer paso. Entonces, Juan predicó este mensaje del arrepentimiento. Entonces, es su mensaje también el mensaje de Jesús y los primeros discípulos. En Hechos 26, 19 a 20, toma nota, Hechos 26, 19 a 20, Hechos 26, 19 a 20, el apóstol Pablo está aquí hablando, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Haciendo obras dignas del arrepentimiento. Y quiero darles algunas de las definiciones, toma nota, de algunas de las definiciones de esas palabras. Pero cuando dice, se arrepintiesen, significa, obvio está hablando de arrepentirse, pero la definición es cambio de vida. Cambio de vida. Significa basado en un cambio completo de actitud. Entonces, no solamente cambiar nuestra vida, es cambiar nuestra actitud. Cuando es un verdadero arrepentimiento, hay un cambio en nuestra actitud. Y un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento. Entonces, un cambio en nuestra forma de pensar. La palabra significa pensar diferente. Pensar diferente. Ese es arrepentirse. O reconsiderar. Pensar diferente o reconsiderar. Y una última definición aquí significa cambiar la manera de vivir. Cambiar la manera de vivir. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, es imposible seguir viviendo como estamos viviendo antes. Tiene que haber algunos cambios. Tiene que haber algunos cambios en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio en nuestra actitud, en nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de pensar. Es imposible caminar en un verdadero arrepentimiento sin experimentar cambios en nuestras vidas. No podemos decir que hay un verdadero arrepentimiento cuando seguimos viviendo como estamos viviendo antes, porque la definición de la palabra significa un cambio. Tenemos que ser diferentes. Dios quiere cambiarnos, quiere transformarnos.
¿Qué es lo que dice voy a leer este pasaje, 2 de Corintios 3:18, toma nota, 2 de Corintios 3:18, la palabra dice, por tanto, nosotros todos mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados, dice. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ese es el proceso en nuestras vidas. Somos transformados de gloria en gloria para tener la misma imagen de Jesús en nuestras vidas. Es un proceso, es de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder. Tenemos que seguir avanzando, pero somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esta palabra transformados, por si acaso, en este versículo significa, es donde venimos la palabra metamorfosis, ¿no? Que significa un cambio de estado. Que hay un cambio en tu vida que no puedes volver atrás. Y déjame decirte, el enemigo va a tratar de llevarte atrás. Y cada paso en nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede en nuestro viaje con el Señor? En cada uno de esos muebles que tenemos en este dibujo de tabernáculo, en cada uno de esos muebles el enemigo va a tratar de detenerte. No quiere que estés avanzando. Primero, ¿qué es lo que hace? Trata de prevenir que las personas reciban al Señor Jesús como su Salvador. Que no reciben al Señor Jesús, pero una vez que han recibido al Señor, ya están en el cielo. El enemigo no puede hacer algo para quitarte la salvación que tú tienes. Pero lo que puede hacer es detenerte, que no estés avanzando en todo lo demás que el Señor tiene para tu vida. Trata de prevenir que recibamos al Señor Jesús, pero después recibimos al Señor Jesús, no puede hacer nada. ¿Qué es lo que después va a hacer? Va a tratar de distraernos para que no estemos avanzando, dejando que podemos ser limpiados con el agua de la palabra, que representa aquí en el lavacro. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo, qué es lo que trata de hacer? Que todos los cristianos están aquí dando vueltas en el atrio exterior y dicen, soy salvo, pero, pero ¿qué más? Y si puede que solo te quedes aquí con tu salvación y no estés avanzando, es lo que el enemigo va a tratar de hacer. Obvio, va a tratar de prevenir que recibamos el bautismo en el Espíritu Santo, va a tratar de prevenir que estamos participando de este nivel de la palabra en la mesa de pan de proposición. Obvio, el enemigo va a tratar de detenerte, que no estés adorando con las altas alabanzas que tenemos aquí en el altar de oro. Las altas alabanzas, que no seas un verdadero adorador. Va a ser, okay, ya eres cristiano, no puedo hacer algo, no puedo hacer nada ahora, pero puedo distraerte. Puedo prevenir que seas un verdadero adorador. Y quiere afectar nuestra alabanza y adoración. Y obvio, el enemigo quiere prevenir que estemos aquí habitando en la presencia y manifiesta de Dios. El enemigo trata de distraer a las personas en cada paso para hacernos caer, ¿no? Entonces, una vez más, en Hechos estamos, en Hechos 26:20. Que se arrepintiesen y se convirtiesen. La palabra aquí, la frase se convirtiesen, ¿qué significa? Significa regresar. Arrepentirnos es regresar a Dios, es volver a Él. Volver, regresar es una de las definiciones que hemos visto también, ¿no? Entonces, también significa cambiar el comportamiento o cambiar la conducta propia. Cambiar el comportamiento significa volverse o girar hacia algo. Es exactamente lo que está sucediendo cuando nos arrepentimos. Estamos girando hacia Dios para poder verlo nuevamente, para poder ver su rostro, para sentir su presencia nuevamente en nuestras vidas. Vamos a Santiago 1, versículos 13 a 15. Santiago 1, 13 a 15. Lo que sucede es que el pecado trae muerte y el arrepentimiento trae vida. Si quieres poner un subtítulo. El pecado trae muerte y el arrepentimiento trae vida. Pero aquí en Santiago 1, 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ni Él tienta
a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Como les estaba diciendo anoche, hay una fracción de un segundo muchas veces que tenemos antes de que el pecado sea concebido en nuestras vidas. Antes de que el pecado sea concebido. Hay un tiempo de concepción en nuestras vidas para el pecado. Tenemos una fracción de segundos muchas veces, no sé, para quitar nuestra mirada de algo o dejar de pensar en algo. Dejar de caer en la tentación. Como les dije anoche, ser tentados no está mal, porque vamos a ser tentados. No podemos evitar la tentación. Pero el enemigo va a seguir trayendo tentaciones a nuestras vidas. Cuando somos tentados no significa que hemos pecado. Es cuando el pecado sea concebido. Cuando después de sentir o la tentación o pensar algo, empezamos a meditar más en lo que estamos pensando. No empezamos a imaginar, entramos en otras cosas, ahí recién entramos en él y se convierte en un pecado. Pero sin arrepentimiento, ¿qué es lo que sucede? Vivimos en condenación y no tenemos que vivir en condenación y con culpa en nuestras vidas. La palabra dice en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor no trae condenación, trae convicción. Es el enemigo que quiere condenarnos, es el enemigo que quiere traer condenación a nuestras vidas. El pecado siempre trae muerte. En la palabra de Dios toma nota. Romanos 6:23. Romanos 6:23, ¿qué es lo que dice la palabra? La paga del pecado es muerte, es muerte. El pecado siempre trae muerte. Entonces el pecado trae confusión, trae muerte, pero el arrepentimiento trae vida. Trae vida. Cuando estamos leyendo en Salmos 51, este Salmo de David, que vamos a estudiar también versículo por versículo en un momento en este estudio. Salmo 51 es un buen salmo para tratar de leer y estudiar y memorizar para cuando tenemos que arrepentirnos, ¿no? Podemos ver el corazón de David aquí, que es un corazón verdaderamente arrepentido por lo que sucedió en su vida. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Estábamos estudiando la otra noche que tenemos una naturaleza pecaminosa, que tenemos corazones perversos y engañosos, que nacemos en el pecado, nacemos al pecado y en el pecado. Entonces, pero lo que vemos y la clave para ver eso no es para decir, sí, no, verdad, tengo una naturaleza pecaminosa, entonces voy a pecar, entonces, porque es mi naturaleza, ¿no? No. El propósito de entender que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿qué es? Entender que necesitamos un Salvador. Entender que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Sí tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no es para decir, ya, entonces voy a pecar entonces porque es mi naturaleza. No, es entender, por eso vino Jesús, para rescatarnos, para ser nuestro Salvador, para depositar, como les dije, su naturaleza divina en nosotros. Arrancar todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, que son nuestra naturaleza pecaminosa, sacar y arrancar esas cosas, y duele por si acaso arrancar esas cosas, para depositar su naturaleza divina en nosotros. Amén. Entonces, eso es la clave. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista y Jesús, ellos predicaron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el mensaje era dar la vuelta. Regresa a Dios, vuelve a caminar con Dios nuevamente. Están caminando en la dirección equivocada. Dan la vuelta para caminar en la otra dirección. Eso es el mensaje que estaban tratando de comunicar con las personas, ¿no? Entonces, nuestro mensaje es que podemos ser reconciliados a Dios, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es lo que Él quiere con cada uno de nosotros, que podemos reconciliarnos con Él y también con las personas que tenemos en nuestras vidas.
Es tan importante caminar en este ministerio también. Entonces, el corazón de Dios no es juzgar y condenar a las personas. Y una vez más, una vez que recibimos al Señor Jesús, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay convicción del Espíritu Santo que Él va a traer a nuestras vidas. En Primera de Reyes 8, puedes tomar nota de 44 a 51. Primera de Reyes 8, 44 a 51. Vamos a ir y ver este pasaje. Primera de Reyes 8, 44 a 52. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraran a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Versículo 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, hemos leído este pasaje hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos, versículo 47, ¿cuál es la condición? Y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos, y si se convirtieran y oraran a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeron, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieron a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos, y oraron a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres. Versículo 50. Y perdonarás a tu pueblo que habéis pecado contra ti, todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Entonces, ese es el camino del arrepentimiento, es el camino para poder salir del cautiverio en nuestras vidas. La manera de salir del cautiverio en tu vida es a través del arrepentimiento. El camino para ser favorecidos de Dios, y favorecidos por Dios, es el arrepentimiento. ¿No? Entonces tenemos que mirar a nuestras propias vidas, revisar nuestros propios corazones. Lo que les estoy diciendo a través de todas estas enseñanzas, tenemos que dejar de ver los problemas de las otras personas, los pecados de las otras personas, porque sabemos muy bien muchas veces cuáles son los pecados de las otras personas. Podríamos darte la lista, yo sé que es tu problema, bla, 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 ¿no? Pero, ¿cuáles son nuestros problemas? En vez de estar tan preocupado por los pecados de las otras personas, primero debemos permitir que Dios puede cambiarnos a nosotros mismos, limpiar los pecados que hay en mi vida primero, antes de estar preocupado por los pecados de las otras personas, ¿no? Entonces, Dios es fiel, Dios es justo y fiel, como hemos leído en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Solo tenemos que confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén.